Muy amable. Decíamos que para nosotros era muy importante poder llevar adelante esta actividad que le propusimos a la mesa provincial del partido y también le agradecemos que haya sido aceptado el hecho de poder compartir con representantes muy calificados del sector del puerto de nuestra ciudad, al cual seguramente algunos han compartido alguna otra actividad o en momentos de campaña que hemos ido a recorrer. Por eso nos parecía importante en un año no electoral poder escuchar, como bien decía, a importantes referentes del sector, porque en Mar del Plata no son las lanchitas amarillas y venir a comer rabas y cornalitos. Es una industria compleja que le aporta un porcentual importantísimo de nuestro Producto Bruto Interno a nuestra patria. Por lo tanto, entendíamos que también tiene que ver con todos los paneles que hoy vamos a escuchar, porque tiene que ver con el medio ambiente, porque tiene que ver con la educación, pero fundamentalmente también tiene que ver con la necesidad de tener una reforma tributaria. Decía que tiene que ver con el medio ambiente porque Jorge Frías, que aparte es un amigo, compañero de escuela, que nos hemos reencontrado, es el secretario general del gremio de capitanes, pilotos de la República Argentina, de pesca, por supuesto. Domingo Contesi, quien es titular de uno de los astilleros más importantes que tiene la ciudad y responsable de la construcción casi del 50% de la capacidad de bodega que tiene nuestra flota. Y Roberto Penisi, quien es gerente de recursos humanos de una de las empresas conserveras de nuestra ciudad. Y esto tiene que ver con cuestiones que tiene que llevar adelante la política. Yo no tengo dudas que esto tiene que ver con la formación hacia nuestros militantes, hacia nuestros dirigentes, pero también hacia nuestros legisladores, que sin lugar a dudas van a tener insumos para poder llevar adelante iniciativas que el sector necesita, que Mar del Plata necesita. Mar del Plata, ayer las estadísticas del INDEC daban como la principal ciudad de nuestro país en materia de desocupación. Es algo que nos preocupa y mucho. Nosotros entendemos que desde la política se le debe dar una mirada muy particular a esta cuestión. En el caso de la industria naval tiene que ver con que es una industria de base, con una gran capacidad de multiplicación en la economía, con política que tiene que llevar adelante el Estado. El Estado no puede salir a comprar buques usados cuando los países mejor posicionados de nuestro planeta nos venden los barcos usados a partir de la renovación de sus propias flotas. Entonces tenemos que aprender de la experiencia de la región, como es el caso de Brasil, que a partir de encontrar petróleo en su plataforma continental, desarrolló una industria naval y pasó de tener de 2.000 empleados a 100.000 puestos de trabajo. Entonces me parece que hay que mirar y apuntar a eso, y también tiene que ver con la educación. Lo hablábamos el otro día con Domingo, porque el desarrollo de la industria naval tiene que ver también con la posibilidad de salida laboral de muchos chicos que estudian en los colegios técnicos, porque vamos a necesitar, si esta industria florece, vamos a necesitar calderistas, electricistas, soldadores. Entonces me parece que es una mirada que también hay que darle a esto, la necesidad de lo que seguramente nos va a hablar Jorge, de lo que llamamos el descarte cero, algo que nosotros hablamos en la última campaña electoral. Fuimos de los pocos partidos políticos que plantearon esta necesidad de no tirar alimentos al mar. Recién hablábamos con Jorge ahí atrás y se calcula que más de 200.000 toneladas de pescado se han tirado al mar el año pasado. Estamos hablando de 200.000 toneladas de alimento en un país donde el 30% de la población está bajo la línea de pobreza, donde hay chicos con desnutrición, donde mueren niños por desnutrición. Entonces nos parece un crimen verdaderamente que no se traiga todo ese pescado, porque por otra parte también generaría mano de obra en nuestra trabajo en tierra, lo que se llama trabajo en tierra, mano de obra para nuestros convecinos. Hablamos también de la cuestión impositiva porque tiene que ver con los aranceles que se cobran. Digo, Roberto, en una charla que hace poco visitamos su planta junto con Margarita y con Sergio Massa, con Daniel Arroyo, El Oso y algunos más, nos contaba que el atún que ingresa de Ecuador paga 0% de arancel. Entonces los grandes formadores de precios, las cadenas de supermercado que hacen abuso de esto, ponen en jaque a una industria que, recuerdo yo de chico, mi abuela era envasadora y trabajaba en la Campañola. En ese entonces había una treintena de conserveras en la ciudad, hoy solamente funcionan 6. Entonces son temas que me parece que a todos nos deben interesar, porque como decía antes, conforma una parte importante del Producto Bruto Interno de nuestro país.
Y para que la industria se reactive se necesitan promover créditos para que se pueda desarrollar la industria naval, se necesita que todos los insumos que se utilizan arriba de un barco, sean los cables, las redes, los polietilenos, sean de industria nacional y no que sean todos productos que vienen de la mano de la importación y que hacen la elevación de los costos de los mismos para poder llevar adelante una verdadera reactivación, que es lo que necesitamos para poder darle trabajo a nuestros vecinos. Y si la verdad, las inversiones entendemos que nunca van a llegar, si la timba financiera permite, comprando Levax, ganar 30% anual, que no lo ganase en ninguna parte haciendo una actividad de riesgo como la que llevan adelante ellos. Así que, sin muchas vueltas más, le vamos a dar paso a Jorge Frías, que como dije antes es el secretario general de la Asociación de Capitanes y Pilotos de Pesca de la República Argentina. Es un gremio nacional y tiene la característica que sucede, es aquí en Mar del Plata, no como la mayoría de los gremios que sucede está en la capital federal. Aquí se desarrolla la principal actividad, que es esa, y por eso Jorge ha decidido también que ese gremio tenga base aquí en Mar del Plata. Así que, sin más, le paso la palabra a Jorge Frías. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecerle a Margarita por poner una mirada en esta industria, en la pesca, y debo decirlo públicamente, por haber aceptado ser la madrina de nuestro próximo a inaugurar auditorium para capacitación y difusión de la industria pesquera. Yo, para ser ágil, porque seguramente todos estamos con algún cansancio, vengo de una semana de haber tenido que ir a hablar de este tema del descarte de Uruguay, y anoche también fui reconocido en el Senado. Así que le voy a pedir a los señores, por favor, si podemos proyectar directamente un tráiler que es un avance de una película que también vamos a presentar con la misma inauguración del auditorio, en el mismo momento, que hace referencia a todo esto. Es un tráiler de 2 minutos. Nos sorprendemos cuando vemos tirar leche o fruta. Nos sorprendemos. Desperdiciamos alimentos. Desperdiciamos alimentos, sí señor. Alimento que el pueblo necesita, alimento que el mundo necesita. Sí. Y alimento que nosotros no lo esforzamos para que exista. Existe porque Dios así lo quiere. Sí. Es la multiplicación de los peces. De los panes y los peces. Que los humanos lo desperdiciamos. Sí. Es tremendo, porque tirar los alimentos, desperdiciar los alimentos cuando hay tanta necesidad. Los trabajadores no tienen ningún tipo de responsabilidad, y en cuanto a los capitanes de pesca, menos aún. Desprecio y desidia es lo que ha manifestado justamente el Estado a través de los gobiernos que han transitado en los años del desarrollo de la industria. Un desprecio hacia el alimento, un desprecio hacia las generaciones de trabajo y una desidia en cuanto a sus acciones, a su política de Estado para poder modificar, corregir y definir definitivamente, evitar este desperdicio de esta depredación inútil. El hombre mata y desperdicia, y estamos hablando de un recurso natural. Una de las principales artes de pesca que se usa en Argentina es la red de arrastre de fondo. La malla diamante tiene un porcentaje de abertura de luz que abre 2 centímetros. Malla cuadrada te abre 10 por 10. Cuando la malla no actúa, es muy chica, quedan retenidos individuos juveniles. Recursos pesqueros es patrimonio natural de toda la sociedad. Pesca en muchos países nórdicos usan la malla cuadrada. Argentina tiene mar y parece que los argentinos no nos hemos enterado. El régimen federal de pesca, es la ley que en este momento rige la pesca en Argentina, expresa claramente que está prohibido el descarte
de todas sus formas. El descarte cero es la posibilidad que tiene el hombre para dejar de depredar el recurso pesquero a nivel mundial y de manera inútil. Es simplemente traer todo lo que se captura a puerto. Bueno, quiero agregarles que más allá de estar hoy representando a los capitanes de pesca, yo he navegado 20 años y las cortas imágenes que ustedes han podido ver, yo la vi durante ese tiempo. Yo fui uno de los que tiró pescado. Fui uno de los que tuvo que actuar como una herramienta de un sistema perverso que nunca ha terminado de ordenarse y aún no se ordena. Y este sistema perverso hace que el sector empresario y los trabajadores cometamos estos desastres. Es difícil explicar la pesca. Es muy difícil porque una de las carencias o falencias que el espectro político a través de los años, y lo digo muy respetuosamente, ha tenido, es no informar. Y lo peor que le puede pasar a un pueblo es no tener la información, no tener la cultura. La Argentina en toda su extensión tiene una plataforma inmensa, tanto como el propio territorio, con una riqueza infinita. Pero la mayor población de los argentinos no está ni enterada, porque esta falta de educación que tiene el pueblo hace que creamos que la Argentina termina a las orillas del mar, cuando vamos al verano a bañarnos y nada más. Y esto no es así, es inmenso. Y lo que nos estamos privando es de aprovechar este recurso que es ni más ni menos que alimento. Y además de hacer patria, porque estar explotando un recurso con la responsabilidad que debe hacérselo es también sostener la soberanía de este país. Argentina tiene 75 años de desarrollar esta industria. Empezó con dos colonias principalmente, la italiana y los belgas. Entre el año 40 y el año 50, la pesca se desarrollaba con pequeñas lanchas de 10 metros, incluso motorizadas, mal expresado, funcionaban a vela. Posteriormente se motorizaron y de hecho se sacaban a la playa con caballos. Cuando los belgas llegan a la Argentina traen la pesca de altura. Conocemos otro tipo de artes de pesca, comenzamos a navegar con instrumentos que nos permitían alejarnos de la costa. Y así siguió desarrollándose esta industria con gente de muchísimo trabajo, de mucho sacrificio, que vino a esta tierra a buscar oportunidades y que valoraba cada una de esas especies que sacaba del mar porque era alimento, lo que a posterior dejamos de hacer. Dos adelantados como José Greco y Francisco Paco Ventura, impulsaron más aún esta industria y la hicieron muy visible. Comenzaron a construir barcos de altura, fueron a Europa a traer barcos. Y en particular José Greco fue quien introdujo el filet de pescado. Fíjense en qué curiosidad, hasta ese entonces, estamos hablando de fines del año 60, la pesca tenía un acotado mercado interno y hay que imaginarse que no había frío, no había transporte, no había rutas, no había la comunicación que hay. Entonces, las especies debían ser traídas enteras. ¿Por qué? Porque viendo la textura de la piel, de las escamas, y en particular el brillo de los ojos, le daba a quien iba a consumir el valor de la calidad que tenía ese producto. Con lo cual, para José Greco, introducir este cambio del filet no le fue fácil, porque tenía que cambiarle la forma de alimentarse que tenía la gente. Pero lo logró,
Y así hizo una industria muy grande, muy productiva. Se necesitaron más barcos. Y este gran negocio que ellos empujaron fue visto por otros empresarios que aún están vigentes. Claramente son los empresarios más importantes de la pesca argentina, que integran el Grupo Solimeno, el Grupo Balastro, el Grupo Moscusa y algunos otros. Grandes empresarios que han hecho inversiones, esfuerzos para que esta industria siga creciendo. Pero ¿qué pasó a posterior? Este negocio, y lo digo muy respetuosamente, entendiendo que hay muchos legisladores presentes, fue descubierto por el sector político. Y el sector trabajador y el sector empresario debió compartir este negocio productivo con el sector político. Así, llegaron a la Argentina, en la época de los militares, los primeros acuerdos con Rusia, que permitieron que ingresen pequeños barcos de hasta 100 metros de eslora, que pescaban con chupadoras inclusive, y que han llevado algunas especies casi al exterminio. Pero eso no fue todo. En la democracia estos acuerdos se siguieron haciendo. Algunos con Rusia, pero posteriormente también con la Comunidad Europea. Y por eso hoy tenemos asentado en la Patagonia muchas empresas de origen español y más o menos una flota de 70 barcos de 50 metros, 40 y 50 metros de eslora que pescan el langostino argentino, el langostino salvaje, exclusivamente. Y lo que digo exclusivamente no es casual. La Argentina tiene un caladero diversificado en especies y tamaño. No hay un lugar puntual donde buscar una especie. Eso solamente ocurre con la caballa, una especialidad de Roberto, con la anchoita, con el magrú. Pero en el resto de la plataforma argentina está todo mezclado. Entonces, cuando digo que estas empresas, o quienes vayan a buscar langostino sí o sí, en algún punto de los 6, 7 y 8 meses de trabajo anuales, tienen que tirar merluza, sin lugar a duda, porque la merluza convive con el langostino. Ante tanto desorden y algunas imágenes que ustedes están viendo, que es de alguna manera mostrarles rápidamente lo que fue pasando en todos estos años, 75 años de pesca en Argentina. El sector político introdujo la Ley Federal de Pesca, de manera tal que el 6 de enero de 1998 nace la Ley Federal de Pesca, que no es ni más ni menos un manual de instrucciones para hacer negocios entre funcionarios, políticos y empresarios. La pesca en la Argentina la deciden en el Consejo Federal Pesquero, una entidad que está contenida en esta ley, y que este consejo está integrado por representantes de cada provincia con puertos, representantes del Poder Ejecutivo, algunos de estos representantes relacionados absolutamente con el sector empresario, pero no hay ningún trabajador representando. Y esto es uno de los motivos que hace esta ley absolutamente injusta. La ley debería prever que todo esto funcionara bien, que el recurso se mantenga sano, que los caladeros se mantengan estables, que el desperdicio y el descarte que ocurre no pase, que se generen más fuentes de trabajo, que el producto fresco llegue más a tierra, que esto permita mayor construcción de barcos de distintos portes. Pensando en una Argentina que tiene que crecer parejo, esto de traer barcos de afuera, sin meterme en el tema de domingo, es una aberración, señores. Es una aberración. La Argentina puede construir barcos. Lo ha hecho y está absolutamente en condiciones de hacerlo. Pero bueno, esto es lo que prevé este manual de instrucciones para hacer negocios. Que quiero decirlo con absolutamente seguridad. El sector empresario no tiene la culpa de esto.
sector empresario juega con las reglas de juego que están establecidas y obviamente que invierte para hacer negocios. No está violando ninguna ley. La ley la violamos todos los argentinos, estimados, porque esa ley dice que el descarte está prohibido. Y sin embargo, ya es inocultable que el descarte es una realidad en las toneladas que nosotros sostenemos. En fin, no quiero extenderme mucho, pero lo que quiero decir, para redondear la parte de la legislación, que el último intento por tratar de disimular para seguir haciendo lo mismo fue en el 2010 con la aplicación de las cuotas individuales transferibles de captura. Nosotros supimos, y creo que por ahí se vio una imagen, enviarle una carta de documento a la señora presidenta Cristina Fernández, que obviamente la desoyó. La aplicación de la cuota fue la privatización del mar, la privatización de la pesca, fue entregarle una porción en tonelada de pescado a cada empresario, a cada buque, de acuerdo, obviamente, a un esquema que permitía que una serie de requisitos que deben de tener para que esto ocurra. Pero ¿qué pasó? El empuje de esta ley era no monopolizar la pesca. Sin embargo, pasó exactamente eso. Hoy la pesca está en manos de 5 o 6 empresarios, con todos los derechos, vuelvo a repetir. Pero el sector empresario que tiene un barco o dos, para que ustedes traten de entender, dependen de lo que estos grandes empresarios a través de su grupo quieren hacer con el manejo de la pesca. Porque, otro detalle, en la industria pesquera no hay mercado concentrador, nadie fija los valores, no hay precios, no hay mercado concentrador. Con lo cual esto es una decisión absoluta del sector empresario. Lamentablemente esta privatización, que es por 15 años, debía haber dado previsibilidad a la empresa. Fíjense qué curioso, la empresa que más cuota de merluza tenía, que estaba instalada en Puerto Madryn, denominada El Pesca, que a nuestro entender estaba absolutamente en blanco, terminó quebrando. Fue la primera empresa que cayó, rápidamente después de la aplicación de la ley. Dicho esto, para no extenderme más y simplemente que sea una ilustración para que entiendan lo que trato de decir, hay que pensar en una nueva ley de pesca. La única manera de que esto cambie, y es lo que dije anoche en el Senado de la Nación a los legisladores presentes, hay un proyecto de ley que lleva adelante el senador Pino Solanas. Un proyecto de ley que lo compartió con los gremios y cada uno pudo emitir una opinión sobre ese proyecto. No tengo el nombre de todos los que están acompañando el proyecto, pero sí me han adelantado que hay muchos senadores que ya le han dado un visto bueno. Bueno, esto es lo que hay que hacer. Nos decía anoche que los trabajadores no estamos pidiendo dinero, no estamos pidiendo fondos, no estamos pidiendo becas. Estamos pidiendo que nos cuiden el recurso para tener trabajo. Estamos pidiendo que la Argentina deje de tirar alimento. Un alimento que otras naciones, como Japón, Estados Unidos, Europa, cruzan todos los mares para venir a buscarla. Y nosotros la tenemos acá y no la consumimos. Y este es el punto. ¿Por qué no la consumimos? Porque no hay una cultura. Porque quienes legislan hasta ahora, y es la esperanza que tengo de que esto cambie, no lo han hecho. No educan a alimentarse con los nutrientes de la pesca. No hay mercado interno. Digo de manera cotidiana que si a un adolescente de 15 años se le intenta dar de comer pescado, es muy probable que no lo acepte, porque no lo estuvo comiendo desde el momento que empezó a alimentarse. Entonces, acá es donde falta la política de Estado, una política
cultural, una política alimentaria, una política de difusión, donde el pueblo argentino sepa por qué debe comer alimento y no que aprenda a comerlo a la vuelta de la vida por alguna indicación médica. Y los médicos se quedan cortos, a mi entender, porque dicen 2 veces a la semana por lo menos coman pescado. ¿Por qué? ¿Por qué no comer todos los días y que cada uno elija qué quiere comer? Esto es lo que yo estoy diciendo, que hasta ese tímido intento médico de decir incluyan en la dieta alimentaria pescado, lo acotan. No hay educación en las escuelas. Se debería enseñar desde el jardín, desde la escuela, en la universidad, en todos lados, aplicar una política alimentaria. Se debe traer todo eso que tiramos y procesarlo de distinta manera. Afortunadamente con Penici tenemos algunas ideas también para desarrollarlas, porque se puede. Prácticamente enseguida se habla de harina. No, señores, hay muchos procesos anteriores antes de hacer harina. Se puede hacer conserva, se puede hacer pasta. Yo les garantizo que lo que se tira es pescado, es alimento, no es algo que no se puedan comer. Algunas especies que nosotros tenemos el privilegio de comer y que no llegan a la tierra, porque no tienen mercado, porque no tienen valor. Y son más ricas que las que se traen. Y hasta más sanas. Pero bueno, esto es lo que le pido a los legisladores. Que aprueben esa ley. Nada más.